Imagina por un momento que Immanuel Kant, el gran filósofo de la ética, despierta en pleno siglo XXI. Camina por un centro comercial lleno de luces, escaparates brillantes y anuncios que le gritan: compra ahora, paga después. Todo a su alrededor parece diseñado para tentar, para provocar el deseo inmediato. Tarjetas de crédito en cada bolsillo, pagos sin contacto, notificaciones que invitan al gasto. Kant, el hombre que construyó su filosofía sobre el deber y la razón, estaría completamente fuera de lugar. Pero, ¿cómo reaccionaría ante esta sociedad de consumo? ¿Qué pensaría del crédito, del endeudamiento voluntario y del acto de consumir por placer o por estatus? En este vídeo vamos a sentar las bases. ¿Qué diría Kant sobre el corazón mismo de nuestra economía emocional, el consumo como identidad? Para Kant, la moralidad no se basa en las consecuencias ni en el placer que algo produce. Él proponía lo que llamó el imperativo categórico, una regla ética que se puede resumir así: actúa solo según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Es decir, antes de hacer algo, pregúntate: ¿estaría bien que todos hicieran lo mismo? Y si no puedes responder que sí, entonces no lo hagas. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a nuestras decisiones financieras? Supongamos que usas una tarjeta de crédito para comprar un teléfono que no puedes permitirte, simplemente porque está de moda o porque sientes presión social. ¿Podría esa decisión convertirse en una regla universal sin que la sociedad colapse? Probablemente no. Si todos gastáramos sin medir consecuencias ni capacidad real de pago, la economía se volvería insostenible, y más aún, nuestras relaciones humanas se convertirían en transacciones disfrazadas de deseo. Kant también defendía la idea de que el ser humano nunca debe ser usado como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Sin embargo, en la lógica del marketing contemporáneo, las personas no son fines, son targets, usuarios, compradores. Todo está diseñado para maximizar el consumo, aunque eso implique manipular nuestras emociones, inseguridades o aspiraciones. Desde esta óptica, podríamos decir que vivimos en una cultura anti-kantiana por excelencia. Pero lo más interesante es que Kant no condenaría el consumo en sí mismo, ni siquiera el uso del dinero. Lo que le preocuparía profundamente es la motivación detrás de cada acto. Si compras por vanidad, por envidia o por llenar un vacío existencial, entonces no estás actuando de forma autónoma ni racional, sino como esclavo de impulsos externos. Y eso, para Kant, es una forma de perder tu libertad moral. Hasta ahora, hemos introducido a Kant en el contexto del consumo moderno. Y ya vemos que su mirada puede ser profundamente crítica. Pero también, curiosamente, puede ser liberadora. Porque Kant no quiere que sigas reglas impuestas, sino que te conviertas en el autor de tus propias leyes, basadas en la razón. Y quizá eso sea justo lo que necesitamos para navegar el caos del capitalismo actual, un ancla moral que no dependa de modas ni algoritmos, sino de una ética firme y reflexiva. ¿Somos realmente autónomos? Kant decía que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino obedecer la ley moral que uno mismo se ha dado desde la razón. Esa idea, que puede sonar abstracta, es en realidad un arma filosófica muy poderosa. Porque en una época como la nuestra, donde todo parece estar orientado a fomentar el deseo, la comparación y la gratificación instantánea, la pregunta kantiana de fondo sigue siendo tan incómoda como esencial. ¿Estoy eligiendo libremente, o estoy reaccionando como un engranaje más del sistema? Veámoslo con un ejemplo actual. Supón que hoy decides comprarte un reloj caro. No porque lo necesites, ni porque te interese su tecnología, sino porque lo viste en Instagram en la muñeca de un influencer exitoso. Kant diría: esa acción, aunque parezca libre, no lo es realmente, porque tu motivación no nació de un principio racional elegido por ti, sino de un deseo inducido, casi mecánico. En otras palabras, te están programando desde fuera, y tú lo llamas libertad. Este es el dilema kantiano frente al capitalismo contemporáneo. El sistema económico ha perfeccionado la ingeniería del deseo, y la ha convertido en su combustible principal. Y aunque vivimos con la ilusión de ser consumidores autónomos, en realidad muchas de nuestras decisiones de compra están determinadas por algoritmos, por tendencias, por presiones culturales y por un ritmo de vida que premia la inmediatez y castiga la reflexión.
Kant no tenía nada en contra del comercio, del trabajo ni del dinero. Pero sí creía que el ser humano debía ser siempre un fin en sí mismo, no un simple eslabón de una cadena de producción o de consumo. Y para él, la clave de esa dignidad humana era la autonomía moral, la capacidad de pensar por uno mismo, de actuar por deber y no por conveniencia, y de resistir a las pulsiones cuando no están alineadas con la razón. Aplicado a nuestras finanzas, esto implica una transformación profunda. No se trata solo de ahorrar más o gastar menos, sino de preguntarnos por qué gastamos, para qué compramos, y si nuestras decisiones económicas son coherentes con los valores que decimos tener. En ese sentido, la ética kantiana puede ser una herramienta poderosísima de emancipación, incluso frente a las deudas. Porque, seamos honestos, la deuda moderna muchas veces no es económica, sino existencial. Nos endeudamos para mantener una imagen, para encajar, para silenciar inseguridades. ¿Qué pasaría si, como Kant sugiere, fuésemos radicalmente sinceros con nosotros mismos? ¿Y si decidiéramos actuar no por presión ni por deseo, sino por principios? La tarjeta de crédito, ese pequeño objeto cotidiano, se convierte entonces en un símbolo. Puede ser una herramienta de libertad o una cadena invisible, dependiendo de quién la use y por qué lo haga. Y esa es una pregunta que no resuelve el banco ni el algoritmo, la responde cada uno de nosotros desde su propia ética. Como podréis ver, hemos pasado de la observación crítica a un nivel más profundo, el de la libertad interior en un mundo que vende esclavitud disfrazada de elección. Y aquí es donde Kant se vuelve radicalmente actual. Porque no basta con criticar el sistema, hay que volver a pensar, con seriedad, ¿qué significa vivir como un ser racional y digno en medio de este torbellino de consumo? Imagina que estás navegando por internet, sin intención de comprar nada. De repente, aparece un anuncio perfectamente diseñado, música emocional, imágenes de éxito y felicidad, una frase que apela a tu inseguridad más profunda, porque tú lo vales. No te das cuenta, pero en ese momento ya no estás pensando. Estás sintiendo. Y si no recuperas el control rápidamente, tu próxima acción no será libre. Será programada. ¿Exagerado? No para Kant. La filosofía kantiana defiende que una acción ética es aquella que nace del deber, de la razón, no de las emociones ni de impulsos irracionales. Pero el sistema publicitario moderno, tan omnipresente como invisible, se basa en exactamente lo contrario: estimular tus deseos más primitivos, generar una respuesta emocional rápida y conducirla hacia una acción concreta: comprar. Para Kant, esto es un atentado directo contra la autonomía del ser humano. La publicidad que apela a tus miedos, a tu vanidad, a tu deseo de pertenecer, no te trata como un fin en ti mismo, sino como un medio para obtener ganancia. En términos kantianos, eso es inmoral. No porque vender sea malo, sino porque hacerlo manipulando tu voluntad, sin apelar a tu razón, es reducirte a un objeto. Y aquí viene lo más radical. Kant creía que la dignidad humana consiste precisamente en la capacidad de darse a sí mismo la ley moral. Pero, ¿cómo hacerlo si estamos expuestos a miles de estímulos diarios cuyo único objetivo es hacernos reaccionar, no reflexionar? Piensa en los algoritmos. Ellos no conocen tu razón, pero conocen tus hábitos. Y su lógica no es ética, es estadística: si haces clic, funciona. Por eso el contenido que más se difunde es el más emocional, el más polarizante, el que más nos mueve, pero no necesariamente el que más nos hace pensar. Kant vería en esto una forma moderna de esclavitud. No con cadenas físicas, sino con impulsos inconscientes que nos alejan del uso libre de la razón. Entonces, ¿qué haría Kant? Para empezar, cuestionaría cada impulso antes de actuar. Adoptaría un principio de consumo basado en la universalidad: ¿y si todos actuaran como yo? ¿El mundo sería mejor o peor? No compraría para impresionar ni para llenar vacíos. Y no permitiría que la publicidad definiera sus deseos. Y esto, aunque parezca austero o incluso anticuado, es una forma de rebelión profundamente necesaria. En un mundo donde se confunde el tener con el ser, detenerse a pensar ya es un acto revolucionario. Ejemplos actuales lo confirman.
Emprendedores como Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, han incorporado principios éticos radicales en sus decisiones empresariales. Chouinard renunció a la lógica del marketing vacío y promovió el consumo consciente, incluso desincentivando la compra innecesaria de sus propios productos. ¿Por qué? Porque entendió que el respeto por el consumidor empieza por no tratarlo como una marioneta emocional, sino como un agente racional y libre. Aplicar a nuestra vida la ética kantiana implica ser más que consumidores, significa recuperar la soberanía sobre nuestra voluntad, construir una vida basada en principios y resistir el bombardeo emocional del mercado. Así que la próxima vez que veas una publicidad que te emociona, detente un segundo. Respira. Pregúntate, ¿esto nace de mí o fue puesto en mí? Y si decides actuar, que sea porque tú, y solo tú, elegiste ese camino. Como diría Kant, ten el coraje de usar tu propia razón. Imagina que tomas una tarjeta de crédito y haces una compra. En términos prácticos, acabas de adquirir una deuda financiera. Pero para Kant, eso no es solo una transacción bancaria. Has hecho una promesa implícita, la de que cumplirás con tu obligación de devolver lo que pediste prestado. Y esa promesa no es trivial, es un acto moral profundamente serio. Para entender esto, tenemos que mirar cómo Kant pensaba el concepto de deber. Para él, la moral no se basa en las consecuencias, sino en la coherencia con los principios universales que rigen la razón. Y uno de esos principios es la idea de que romper una promesa es inmoral, porque, si todos lo hicieran, el mismo concepto de promesa dejaría de tener sentido. Ahora traslademos eso al sistema financiero moderno. Hoy en día, endeudarse no solo es común, es casi inevitable. Tarjetas, hipotecas, créditos de consumo. Vivimos en una cultura donde comprar sin dinero parece normal. Pero, ¿qué diría Kant? Probablemente algo muy incómodo. Cuando tomas una deuda sin plena intención ni capacidad racional de cumplirla, estás mintiendo. Y mentir, para Kant, jamás es justificable. Y aquí viene el núcleo del conflicto. El sistema capitalista está diseñado para explotar esa falta de reflexión. Te ofrece crédito fácil, diferido, con cuotas pequeñas, sin hablar nunca de responsabilidad moral. ¿El resultado? Una cultura donde endeudarse no se percibe como una promesa, sino como una rutina. Pero desde el punto de vista kantiano, eso es peligroso. Significa normalizar la falta de integridad, habituarse a compromisos sin pensar en sus implicaciones éticas. Piénsalo así, cada vez que asumes una deuda sin medir realmente tus capacidades o sin intención clara de honrarla, estás comprometiendo algo más que tu dinero. Estás comprometiendo tu libertad futura. Y Kant lo diría sin rodeos, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino obedecer a la razón. Y la razón exige coherencia, honestidad y responsabilidad. Esto tiene una implicación brutal, no es ético delegar tu futuro a cuotas impensadas, porque estás hipotecando tu autonomía. El que se endeuda sin reflexión, decía Kant implícitamente, se convierte en esclavo de sus propias decisiones mal tomadas. Pero esto no quiere decir que toda deuda sea inmoral. Kant aceptaría una deuda asumida con deliberación, con intención honesta de cumplir, y con un propósito ético que justifique el compromiso. Por ejemplo, invertir en una educación que te permita ser más libre, o en un negocio que aporte valor real, podría ser defendible. Pero comprar por impulso, por estatus o por escapar del aburrimiento. Eso no pasaría la prueba del imperativo categórico. Hay emprendedores modernos que han comprendido este principio sin haber leído una sola línea de Kant. Muhammad Yunus, el creador del microcrédito moderno, basó su sistema en la confianza y la responsabilidad compartida. Sus préstamos eran pequeños, sí, pero estaban cargados de significado moral, eran compromisos personales, casi sagrados. Para Kant, endeudarse no es un juego. Es un acto de voluntad que debe ser guiado por la razón y el deber, no por el deseo o la presión social. En una época donde el crédito se vende como libertad, Kant nos obligaría a recordar que la verdadera libertad no se compra. Se construye con decisiones racionales y responsables. Llegamos al final de este viaje. Y la pregunta clave sigue en pie. ¿Qué haría Kant con una tarjeta de crédito? La respuesta, ahora lo vemos con claridad, no es técnica ni financiera.
es moral. Kant no nos diría cuántas cuotas son demasiadas, ni si deberíamos usar tarjeta de débito en lugar de crédito. Su preocupación no estaría en el instrumento, sino en la intención con la que actuamos. Porque, para Kant, el valor de una acción no está en su resultado, sino en el principio moral que la guía. Así que si tomamos eso en serio, entonces consumir puede dejar de ser un acto pasivo y convertirse en una elección profundamente ética. Imagina esto: cada vez que eliges no comprar por impulso, estás ejerciendo tu libertad. Cada vez que te resistes a endeudarte sin necesidad, estás afirmando tu autonomía. Y cada vez que consumes con conciencia, estás desafiando un sistema que se alimenta de tu falta de reflexión. En ese sentido, vivir con ética kantiana en el capitalismo es casi un acto revolucionario. Porque el mercado no quiere que pienses. Quiere que sientas. Que desees. Que compres. Que te endeudes. Que corras detrás del siguiente, mejor modelo, del siguiente, lujo accesible, de la falsa urgencia de, solo por hoy. Pero tú puedes decir no. Puedes actuar por deber. Por razón. Por respeto a ti mismo. Para Kant, esto es esencial. Respetarte a ti mismo significa no usarte como medio para tus propios caprichos. Si te endeudas para llenar un vacío emocional, te estás tratando como una herramienta. Pero si actúas conforme a un principio racional, incluso en lo más cotidiano, como elegir qué comprar, te estás reconociendo como un fin en ti mismo. Y eso es, para Kant, la verdadera dignidad. ¿Y qué significa esto para tus finanzas personales? Que construir riqueza ética no es solo una cuestión de números, sino de voluntad. Que la libertad financiera empieza con la libertad interior. Que cada elección de consumo es una oportunidad para practicar la virtud. Y que resistirse al deseo fácil puede ser más poderoso que cualquier plan de inversión. Ejemplos actuales no faltan. Emprendedores como Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, decidieron construir empresas alineadas con principios éticos, aunque eso significara renunciar a ganancias a corto plazo. Chouinard donó su empresa para combatir el cambio climático. ¿Fue eso rentable? Quizás no, si lo mides con una calculadora. Pero si lo mides con la brújula moral de Kant, fue un acto de coherencia absoluta. Actuó por deber, no por interés. Y ese es el núcleo del mensaje kantiano. Así que tal vez la mejor manera de usar una tarjeta de crédito sea no usarla como esclavos del deseo, sino como ciudadanos morales, capaces de decir, esta compra honra mis principios o simplemente satisface un impulso pasajero. Porque, al final, Kant no nos pediría que seamos santos. Solo nos pediría que seamos racionales y libres. Y eso, en el mundo del consumo desenfrenado, es una forma radical de resistencia. Actúa de tal manera que tu consumo pueda convertirse en una ley universal. Si esta frase te incomoda, es porque estás empezando a pensar diferente. Y tal vez, ese sea el primer paso hacia una libertad que no se mide en cosas, sino en decisiones. Una decisión que puedes tomar es darle me gusta a este video si estas ideas han resonado contigo. Además, comparte el vídeo con alguien que creas que necesite escuchar esto, y suscríbete al canal para futuro contenido sobre filosofía aplicada a las finanzas.